Entonces, yo creo que lo mejor para todos, que a mí ya me tenéis muy visto por aquí, la mayoría de vosotros, así que lo mejor es que empecéis a hacer preguntas vosotros, ¿verdad? Yo tengo muchas, pero prefiero que seáis los estudiantes y los no estudiantes que estáis allí los que hagáis preguntas. ¿Sí? Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el micrófono, ¿verdad? Lo vamos a ir... Y luego, por favor, lo vais pasando, ¿verdad? Una cadena humana, así como hicieron las pirámides, ¿verdad? Pues os pasáis el micrófono. Es que así, esto lo estamos grabando y así se puede oír. Oh, vale. La pregunta es, ¿qué fue tu inspiración para la obra Que él no era yo? Bueno, mi inspiración temática es un artículo que leo sobre un niño soldado y adulto, que era un artículo que me impresionó mucho porque era una entrevista. Él contaba lo que había hecho cuando era pequeño y eran verdaderas barbaridades. Lo que contaba era tremendo, además era muy cruel. Y él no lo escondía. Yo pensaba que si yo fuera esa persona, lo contaría de una manera justificándome mucho más, ¿no? Lo único que hacía es que metía unas coletillas, hay veces que empleo palabras que me da miedo que no entendáis, pero bueno, metía unas coletillas, que es lo que ha quedado del corto, que simplemente justificaba el hecho de que si tú, de cómo era su cultura, de cómo es su familia, de la necesidad que tienes de pertenecer a algo, ¿no? Que es lo que queda en el corto, ¿no? Pero cuando yo leí esta entrevista, pensé que esta persona ya adulta, que le habían obligado a hacer cosas muy feas de pequeño, no iba a superar lo que había hecho, no lo iba a superar nunca. Y pensé que si se habían hecho muchas películas y documentales sobre menores soldados, pero que no se había hablado del después, de las secuelas, ¿no? Y me pareció que era una temática interesante, ¿no? Darse cuenta que hay personas, los niños soldados, los menores soldados, que sobreviven. Claro, tienen que vivir con lo que han hecho, ¿no? y que eso es muy duro. Entonces, a nivel temático, esa fue el comienzo, ¿no? El comienzo del corto. Gracias. Un placer. ¿Otra pregunta? Está ahí detrás. ¿Podéis pasar el micrófono ahí detrás? ¿Puedes hablar un poquito sobre el uso de varios idiomas en esta película? Porque hay inglés, español y pienso que algunos otros también. Sí, bueno, la verdad es que era una cuestión de que se entendiera, también un poco de credibilidad. No queríamos, bueno, no es que no quisiéramos situarlo en un país concreto, sino es que este cortometraje se rodó en España, se rodó en Toledo, en una granja de cerdos. Entonces, claro, y se rodó con muy poco dinero. Es un corto que parece que ha tenido mucho más presupuesto de lo que realmente teníamos, que teníamos muy poco. Entonces tampoco íbamos a tener dinero suficiente como para hacer una recreación verídica de un país concreto. Entonces lo situamos en el África Negra, en un país donde se utiliza el inglés, y eran unos cooperantes españoles, con lo cual cuando hablan entre ellos hablan en castellano, cuando hablan con los africanos pues hablan en inglés, ¿no? Y después es muy típico en África, yo he vivido en varios países africanos, pues ellos tienen luego sus lenguas, ¿no? Entonces entre ellos hablan otras lenguas. Y entonces aquí lo que hicimos fue que todas las personas que salen, o casi todas, yo creo que el único Alito es el único que no, eran, digamos, de países africanos, aunque viven en España. Entonces hicimos que cada persona hablara en su lengua. Y nos pareció bonito. Hay momentos donde se oyen distintas lenguas, pues hay desde Bubi de Guinea, había Angola, había de muchos países. Sí, fue como muy 7 diferentes idiomas rondaban por allí, más dialectos, y evidentemente eran como 80 extras de descendencias africanas. Sí, pero sí, rondaba bastante, se oían diferentes lenguas por allí, y a veces tampoco entendía yo el broken English de Nigeria, etc. Sí. Y los franceses que estaban allí. También, por favor. Sí.
No, es eso. Intentábamos darle un poco de credibilidad y después también ser muy prácticos, ¿no? Teníamos poco dinero y lo hicimos lo que pudimos. Sí, sí, Habla, evidentemente se rodó, como sabéis o no sabéis, se rodó en 4 días. 4 días para toda esta situación. Realmente es impresionante, podemos decir, y lo quiero decir con toda la franqueza, es que realmente él tiene esa capacidad de coger la esencia de una idea, pero también sintetizar esa idea, también esa capacidad de encapsular todas esas ideas, reducirlas en un tiempo mucho más corto que un largo, y además transmitir esa idea. Entonces para mí esa es la idea, lo que ha pasado con eso. Entonces para mí es un corto en largo, porque alguien ha preguntado, ¿es un corto? ¿Por qué preguntáis si es un corto? ¿Qué es la sensación que os da? Dirijo la pregunta a vosotros. Os ha preguntado. Yeah, why is it a long film to you? Si no me habéis entendido. Bueno, ¿Qué es la sensación? o sea, yo por el contenido bastante fuerte, hay tantas escenas que, no sé, yo creo que podrías hacer una película bastante larga con esas escenas. Y al terminar la película me sintió que era corto, pero, no sé, Te había dejado impresionada entonces, ¿no? bastante, sí. Ajá. Pero me gustaría saber por qué decidiste hacer que sea un corto en vez de una película más larga. Lamentablemente por dinero. Ah, ok. Lamentablemente, sí, tengo que ser sincero, lo que podía hacer era un corto. En España hacer un largo está muy complicado. Desde hace unos años, como sabéis, estamos en una crisis muy fuerte y entonces lo que es dar paso al largo nos está siendo muy complicado. Ahora mismo hay una camada, un montón de directores, una generación de directores que deberíamos tener ya 2 largos como mínimo, y hay un tapón aquí muy grande de que no damos el paso. Seguimos haciendo cortos, claro, son cortos de una calidad técnica muy grande, pero porque claro, ya tendríamos que estar en otro sitio, ¿no? Es que la impresión que da a veces es que, perdóname ahora, es que hay cortos mejores que largos. Ah, bueno, eso es vamos, estoy convencidísimo. Yo he sido muy crítico con eso, lo he dicho muchas veces y me hago, entre comillas, enemigos, pero en España el nivel del corto es extraordinario. También por una razón, y es que la libertad que yo tengo haciendo cortos nunca la voy a tener haciendo largos. Ahora que estoy con el paso, ahora estoy con 2 proyectos de largo, hay tantísimas personas opinando que es tremendo y no tienen por qué tener criterios, simplemente porque van a poner el dinero o son intermediarios del dinero y no tienen por qué tener criterio. En cambio, en el corto tienes libertad. Mis cortos me los he autoproducido y entonces hago lo que quiero. Entonces eso no lo voy a volver a vivir nunca, solo haciendo cortos.